Gracias por la invitación. Es un honor, un privilegio y también una sorpresa que me hayan llamado con este propósito. Em, Estamos aquí en Calama, en el norte de Chile, y gracias al Señor la obra está de a poco creciendo. Hay personas que están conociendo al Señor como el Salvador de sus vidas, otros que están creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Eh, Así que bueno, yo quisiera partir leyendo un versículo de las Escrituras en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 17. Evangelio de Juan, capítulo número 17, vamos a leer. Deme un segundito. Y un versículo bien conocido, creo que por cada uno de nosotros. El Señor está orando al Padre y vamos a leer los primeros tres versículos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero quisiera quedarme específicamente con este versículo 3. El Señor ya está a punto de dar su vida. Su ministerio terrenal está concluyendo en este mundo. Él ha glorificado al Padre en su andar, pero Él quiere que otros conozcan al Señor. Y dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero cuando la palabra de Dios nos dice que te conozcan a ti, o cuando el Señor está diciéndole al Padre que su deseo es que otros conozcan al Padre, no se trata de un mero conocimiento intelectual, no es un conocimiento teórico acerca de Dios, sino tener una, una revelación personal. Implica una relación con el Señor, una relación personal con Él, una relación íntima, vivencial, no solo un conocimiento intelectual o teórico, es un conocimiento, es una relación vivencial, experimental con nuestro Dios. No se trata de conocer respecto de Dios, sino de que yo pueda tener una relación personal con el Señor, que yo llegue a conocerle, que tú llegues a conocerle personalmente. Y la pregunta para cada uno de nosotros es: ¿cuánto conoces al Señor? ¿Cuánto conoces al Padre? ¿Cuánto conoces al Hijo? Esta es la vida eterna, dijo el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y quisiera compartir con ustedes una pregunta ahí. ¿Conoces al Dios que se revela en su palabra? ¿Conoces tú al, al Dios que se revela en las páginas de las Sagradas Escrituras? ¿Cuánto conocemos nosotros al Señor? ¿Cuánto le conoces tú? ¿Cuánto le conozco yo? ¿Cuánto conocemos a nuestro Señor y Salvador? Bueno, eso es algo que cada uno de nosotros tiene que ir aprendiendo.
Esta es la vida eterna, la vida que se puede disfrutar, la vida que vale la pena vivir, es aquella vida en donde nosotros conocemos al Dios que nos salvó. Y quisiera que me acompañen ahora al libro del Éxodo. Éxodo capítulo número 18. Éxodo capítulo 18. Moisés, Moisés va a visitar a su suegro Jetro para contarle todo lo que el Señor, lo que su Dios ha hecho en favor de su pueblo, librándolo de la esclavitud que tenían en Egipto. Y yo me imagino cómo Moisés le relató cada acontecimiento que tuvo que vivir, cómo primero el Señor se reveló a él en la zarza ardiente y cómo nuestro Dios se reveló como el gran yo soy, ese yo soy que le envió en una misión humanamente terrible, imposible para cualquier hombre. Pero el Señor le dijo, yo iré contigo. Al- Moisés primero decía, pero ¿quién soy yo? Yo no tengo palabras, ¿cómo voy a ir? Pero el Señor le dijo, yo estaré contigo, yo iré contigo. Y Dios lo capacitó para ir a hablar con el faraón, con la oposición que tuvo de parte del faraón y y de los egipcios. Pero cómo Dios fue mostrando su poder, mostrando su cuidado para con Moisés y para con su pueblo, y finalmente trayendo plagas hasta que vino la última y gran plaga, que fue la muerte de los primogénitos, para que su pueblo saliera. Y cómo Dios los hizo pasar por el mar rojo en seco, y cómo abrió un camino para que su pueblo saliera. Y Moisés tiene que haberle contado cada detalle y Y yo me imagino que con mucha emoción Moisés le contaba a su suegro los hechos portentosos de su Dios y Salvador. No, Moisés no le decía, esto lo hice yo. Él no podía decir, y ninguno de nosotros puede decir aquello. Eran los hechos portentosos de Dios. Así que leemos en el capítulo 18, en el versículo 6 del libro del Éxodo. Verso 5 primero. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo tu suegro Jetro vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró el pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y a todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Después del reporte que dio Moisés a su suegro, Moisés, en otras palabras, le predicó el evangelio, le anunció la buena noticia de liberación, cómo Dios los había librado
cómo Dios había actuado por amor a su pueblo, que los libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Entonces Moisés tiene que haber contado esto con alegría, tiene que haber contado a su suegro con, con cariño, hablándole del Dios de los cielos. Y Jetro, escuchando este mensaje glorioso, dice: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Ahora yo entiendo, ahora yo sé quién es el Dios del que tú me estás hablando. Es este el conocimiento que tú y yo necesitamos. Es este el conocimiento del Dios de la Biblia que tú y yo necesitamos tener. Es decir, necesitamos conocer a nuestro Dios cada día, conocerle personalmente. ¿Y cómo se puede conocer personalmente al Señor? Es una relación de cercanía con Él, es ir aprendiendo de Él, es ir conociendo de su persona, conocer de sus atributos, conocer personalmente al Señor. ¿Cuánto le conoces tú? Es como, no se trata de un mero conocimiento intelectual. Como dije, no es un conocimiento teórico que yo puedo tener a través de un libro, a través de internet, a través de información, sino a través de su palabra, cuando yo oigo al Señor. Se trata de un conocimiento experimental, un conocimiento vivencial, que yo pueda entender quién es el Dios que me amó y que dio a su Hijo en lugar de mí, que Él me salvó, me rescató y que Él tiene cuidado de mí cada día. Ese es el conocimiento que tú y yo necesitamos. Y ese es el conocimiento que Dios espera que nosotros tengamos. Así que, ¿cuánto conoces tú al Dios de la Biblia? Y el Señor decía: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, pero que te conozcan de esta manera experimental, de esta manera vivencial, de, de una manera íntima, un conocimiento íntimo del Señor. Y Dios espera que nosotros tengamos ese conocimiento. Y lo dice a través del libro de Jeremías capítulo 9, versículo 23. Y se lo dejo de tarea, mis queridos hermanos y hermanas, para aprendérselo de memoria. ¿Qué dice el Señor? Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué quiere el Señor? Que tú le conozcas, que yo le conozca. Alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Hay personas que dicen: mire, yo conozco a tal persona, y se jactan en aquello.
personas que parecen importantes en este mundo. Y dice, yo soy amigo de tal persona, pero a veces ese conocimiento es teórico nomás. Se dicen ser amigos de alguien. Imagínense que alguno de nosotros dijera, mire, yo conozco, yo conozco al presidente de los Estados Unidos, a don Donald Trump, porque, bueno, he escuchado de él en la televisión, he leído de él en, en, en internet, en las noticias, escucho de él, yo le conozco, pero él te conoce a ti. Conoce el Señor, dice, a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, misericordia quiero, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque Él es un Dios misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos, dijo el Señor Jesucristo allí en el Sermón del Monte, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y por qué alcanzarán misericordia? Porque conocerán al Dios que, como dice en el libro de Miqueas, Él se deleita en misericordia. Él se deleita en misericordia y quiere que tú y yo conozcamos de su misericordia y que vivamos conforme también a esa misericordia. Se deleita en justicia. El Señor Jesús también dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero el Señor también un día, un día traerá juicio sobre este mundo. Hago misericordia, juicio, justicia en la tierra. Eres el único juez justo, el único juez justo. ¿Cuánta injusticia hay en este mundo, verdad? ¿Cuánta injusticia hay también en nuestra sociedad, aquí mismo en nuestro país? Por eso necesitamos conocer al Señor. Alabes en esto el que se hubiera de alabar. Si tú quieres, si tú quieres hablar a otros de alguien importante, yo conozco a alguien importante, ¿quién más que nuestro Dios? Yo le conozco. ¿Y por qué le conozco? Porque Él me salvó, porque estando yo muerto en delitos y pecados me dio vida, porque estando yo sin esperanza y sin Dios en este mundo le conocí y Él me salvó y me dio vida eterna y me ha dado una vida nueva, vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y no hay otro, el único Dios, no hay otro. Mirad a mí, dijo el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Le conoces tú? Yo no les conozco a ustedes, a la mayoría. Al comenzar esta reunión, vi nombres en la pantalla, pero, y seguramente cuando vieron mi nombre también, quién es este caballero? Yo tampoco le conozco. Pero, ¿conoces al Señor? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que tengas una relación personal con el Señor y que te alabes en esto, que te gloríes, como dijo Pablo, el que se gloría, gloríese en el Señor. Alabes en esto el que se hubiera de alabar,
en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Yo soy Jehová, el eterno Dios, el que es, el que era, el que siempre será, el eterno, aquel que su misericordia, por lo tanto, es también eterna, sus juicios son eternos, su justicia, él hace justicia en la tierra. Estas cosas quiero, dice el Señor. Así que les dejo esto de tarea para aprendérselo de memoria, estos dos versículos. El Señor quiere que le conozcamos. Alabes en esto el que se hubiera de alabar. No se alaba el sabio en su sabiduría, ni su valentía se alaba el valiente, ni el rico en sus riquezas, porque estas cosas son perecederas. Estas cosas han de pasar, pero nuestro Dios es para siempre, Él es eterno. Alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El Señor espera entonces que le vayamos conociendo. Decía Charles Spurgeon que el estudio apropiado para el cristiano es la deidad, la ciencia más elevada, la especulación más encumbrada, la filosofía más vigorosa que jamás pueda ocupar la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese gran Dios a quien llama Padre. Y yo como hijo, y tú como hijo del Señor, ¿quieres saber respecto de su nombre? Jehová, el Eterno, y otros nombres con el que se revela en su palabra, su naturaleza, conocer su persona. Dios es un Dios personal. La obra, los hechos y la existencia de ese gran Dios a quien nosotros llamamos Padre. ¿Cuánta razón tenía Spurgeon al decir esto? Que el estudio apropiado para el cristiano es la deidad, que le conozcamos, que conozcamos al Señor. Pero entonces, ¿por qué es importante que tú y yo conozcamos a Dios? ¿Por qué es importante que tú y yo le conozcamos? Primera cosa, porque conocer a Dios nos humilla. Conocer al Señor nos pone en el lugar que nos corresponde. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando Isaías vio la gloria del Señor? Isaías capítulo 6. Isaías, cuando vio la gloria del Señor, se dio cuenta de su pequeñez. Leámoslo mejor. Isaías capítulo número 6. Dice la palabra del Señor, capítulo 6, versículo primero. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.
¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con Isaías? Cuando vio la gloria del Señor, cuando vio la grandeza de nuestro Dios. Dice que sus faldas, las faldas llenaban el templo, que los quiciales de las puertas se estremecieron con aquella voz que clamaba, que se escuchaba dando gloria y alabanza al Señor, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Y qué ocurre con Isaías? Isaías cae a los pies del Señor humillado. Isaías se da cuenta de su pequeñez delante de tan grande Dios. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Le has visto tú? Al contemplar la grandeza, la gloria del Señor, tenemos que darnos cuenta que nosotros no somos la gran cosa que creemos ser muchas veces. Que tú y yo necesitamos conocer a ese Dios. Que tú y yo necesitamos refugiarnos en Él. Que tú y yo le necesitamos en nuestra vida día tras día. Que Él es sublime. Que Él es excelso. Y que nosotros somos como Isaías. Ay de mí, que soy muerto. ¿Y por qué Isaías decía eso? Porque ya Dios había dicho a Moisés que no le vería hombre y viviría. Y creo que Isaías, al igual que Moisés, vieron la apariencia del Señor, la gloria del Señor, el reflejo de su gloria. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Y ahí entonces tenemos que reconocer que muchas veces de nuestros labios salen cosas inmundas, no necesariamente groserías, pero cuántas veces salen chismes, cuántas veces salen murmuraciones, cuántas veces salen palabras deshonestas. Ay de mí, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, porque aún estamos en este mundo perdido y seguramente a ustedes les debe pasar lo mismo que a mí, alrededor, alrededor mío, alrededor tuyo, en el lugar de tu trabajo, mucha gente que habla mucha grosería y mucha maldad sale de sus labios y nosotros tenemos que reconocer nos- nuestro Dios sabe todo aquello. Ay de mí. Entonces, conocer al Dios que se nos revela en su palabra nos humilla. Y como veíamos en Jeremías, su conocimiento es lo único en lo que nosotros podemos gloriarnos, lo único en que podemos, como decía el Señor, alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Entenderme y conocerme. Necesitamos, tú y yo necesitamos conocer al Señor. Pero te pregunto, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿le estás conociendo? ¿Estás abriendo continuamente tu Biblia o solamente los días de reunión? ¿Solamente aquellos días que el pueblo de Dios se congrega? Y hoy es una reunión donde realmente no estamos congregados porque cada uno está en su casa.
Y la mayoría de ustedes está con la cámara apagada. ¿Tienen su Biblia a mano? Yo no lo sé. ¿Lees continuamente la palabra? ¿Estás leyendo un buen libro para conocer del Señor y de su palabra? Su conocimiento es lo único en lo que tú puedes gloriarte, de estar conociendo día tras día al Señor. Esto nos humilla, en esto tenemos que gloriarnos. Pero, como dije, nos humilla. Tenemos el ejemplo de Isaías, pero también tenemos el ejemplo de Simón Pedro. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo número 5, cuando los discípulos habían estado toda la noche pescando y nada habían conseguido. El Señor dice que entró en una de las barcas, Lucas capítulo 5, verso 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, el Señor demostró además lo que Él pide de los suyos y que tenemos que aprender de Él, que seamos agradecidos, y una forma de agradecimiento del Señor les dio la pesca que no habían tenido en la noche anterior. Ellos le habían prestado su barca, el Señor había ocupado esa barca como púlpito, y cuando Él termina de hablar, ¿qué hace? Le dice a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Por qué Pedro hace esto? En tu palabra echaré la red. Porque Pedro pudo haber dicho, a ver, tú eres un maestro, tú enseñas de la palabra, pero ¿qué sabes de pesca si nosotros somos los pescadores? Es que Pedro había visto al Señor actuando en favor de muchos. Había escuchado tal vez del Señor en otras ocasiones. En tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahora Pedro le reconoce como el Señor, porque Pedro entiende su pequeñez delante de aquel que ha hecho este milagro portentoso, este milagro misericordioso también, porque el Señor pensó en ellos. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, porque el Señor les tenía preparado aquella pesca, les tenía preparado aquellos peces que no habían podido sacar cuando habían estado toda la noche pescando y nada habían logrado. Entonces Pedro está conociendo al Señor, le está conociendo como tú y yo necesitamos conocerle. Y cuando Él le conoce, entonces se humilla delante de Él y que dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y él entendía, estaba delante de uno del cual la Biblia dice que no hubo en su boca palabra de engaño, no hubo engaño en su boca. Aquel que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, estaba delante de aquel y él se sintió, por lo tanto, muy pequeño. Apártate de mí, Señor. ¿Y qué decir de Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, el perseguidor,
que comienza el libro de los Hechos, capítulo 9, diciendo: Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén, ¿verdad? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué provocó ese cambio? Si Saulo quería eliminar el nombre del Señor de la faz de la tierra, si para Saulo Jesús era un impostor, si para Saulo Jesús debía ser su nombre eliminado y debía él eliminar a todos los seguidores del Señor, ¿qué hizo ese cambio? Es que él conoció al Señor, y al conocerle se tuvo que humillar delante de él, y ahora dice: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor se le revela, y desde ese momento Saulo comenzó a conocer al Señor. El Señor se le revela y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: ¿Qué cambio? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese conocimiento le humilló. Ese conocimiento personal del Señor no era el Jesús despreciado, era el glorioso Señor y Salvador. ¿Qué quieres que yo haga? Pero ese conocimiento también consuela nuestras almas. Perdón. ¿Cuántas veces hemos estado en una situación difícil? ¿Se acuerdan de aquel hombre leproso? Aquel leproso que tenía que estar siempre apartado de la ciudad, y si alguien se acercaba a él con vergüenza, tenía que gritar a voz en cuello: inmundo, inmundo. Pero un día se decide ir al Señor, y va, se inclina, inclinando su rodilla, le dice: si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué hace el Señor? Le dice, extiende su brazo, su mano, le toca y le dice: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de aquel. Por primera vez en su vida había sentido una mano cariñosa sobre sí, porque nadie antes se atrevía siquiera a acercarse a él. Y cuando alguien se estaba acercando, él tenía que gritar a voz en cuello: inmundo, inmundo, para que se apartasen. ¡Qué vergüenza! ¡Qué desconsuelo! Pero aquí escucha la voz del Señor: quiero, sé limpio. Y ahora él seguía a Jesús en el camino, y de a poco le fue conociendo. O como aquel ciego de nacimiento, a quien el Señor abrió sus ojos cuando le dice que vaya al estanque de Siloé, y el Señor hace un barro con su saliva, unta los ojos del ciego, y aquel ciego llegó a ver. ¿Y qué dice ese ciego cuando le preguntan?
aquel hombre que se llama Jesús. Ese era todo el conocimiento que tenía. Después le volvieron a preguntar, ¿qué dices de él? Creo que es profeta. Y así fue su conocimiento creciendo y un día, cuando ya le habían echado de la sinagoga, se encuentra con el Señor. El Señor le pregunta si creía en el Hijo de Dios. ¿Quién es Señor para que crea en Él? El que habla contigo, Él es. ¿Y qué hace Él? Creo, Señor, y le adoró. Su conocimiento fue creciendo. Y eso es lo que tú y yo necesitamos también. Que nuestro conocimiento del Señor vaya creciendo porque eso va a traer consuelo. ¿Cuánto consuelo trajo en la vida de ese ciego que había sido echado de la sinagoga, que ya era un despreciado, pero tenía al Señor de su lado? El conocimiento su conocimiento consuela nuestras almas de saber el, el Señor está a mi lado. Él no me va a dejar. Y eso también nos da paz. Así que no sé, tú y yo necesitamos conocer al Señor. Tú y yo necesitamos aprender de Él cada día. ¿Por qué entonces es importante que tú y yo conozcamos al Señor? Porque ese conocimiento nos pone en el lugar que nos corresponde. Ninguno de nosotros, dice Pablo, tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, pero sí tener claridad de cuán grande, cuán glorioso es el Señor. Y eso es lo único que nosotros nos podemos gloriar, en que le conocemos y que Él es nuestro Dios y Padre. ¿Y de cuándo Él es nuestro Dios y Padre? De cuando llegamos a conocer al Señor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y cuando le conocimos a Él, llegamos a tener vida eterna. Así que por eso su conocimiento es importante, porque nos humilla, porque es lo único que podemos gloriarnos, porque eso consuela nuestras almas y porque eso nos da paz también. Pregúntense, ¿por qué Job tuvo la paz que tuvo cuando vinieron todas aquellas calamidades en su vida? Porque conocía al Señor. Aún su esposa no le conocía. Por eso le dice a su esposa, como las mujeres fatuas has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Si Él es soberano, Él puede hacer conforme a su voluntad, porque Él le conocía. Así que Él tenía paz en su alma. ¿La tienes tú? ¿Tenemos consuelo y paz en nuestra vida? Dice A. W. Tozer, algo que nosotros necesitamos conocer también. Las ideas, las ideas equivocadas sobre Dios no solo son la fuente de la que fluyen las aguas contaminadas de la idolatría, ellas mismas son idolátricas. Nociones pervertidas sobre Dios pronto pudren la religión en la que aparecen. La larga historia de Israel demuestra esto con suficiente claridad y la historia de la iglesia lo confirma. Es tan necesario para la iglesia el tener un alto concepto de Dios que cuando ese concepto declina, la iglesia, con su adoración y sus normas morales, declina junto con él. El primer paso en este descenso lo toma una iglesia, cualquiera que ésta sea, cuando abandona su alto concepto de Dios.
¿Cuál es el concepto de Dios que tú tienes? ¿Es el Dios de la Biblia alguien importante para ti? ¿Es el Dios que se revela en su palabra, tu Dios en quien confías, tu Dios al cual estás conociendo día tras día, tu Dios que es tu regocijo día tras día, tu Dios que está de tu lado y en el cual puedes refugiarte, que tú puedas decir que Él es tu refugio, tu torre fuerte, tu gran Dios y Salvador, porque muchos, y yo debo decir muchas veces, incluso los creyentes, a veces tienen ideas muy equivocadas sobre, sobre Dios, y eso puede ser fuentes de idolatría. Eso puede pervertir una iglesia si nosotros no conocemos correctamente al Dios que se revela en la palabra. Tú y yo necesitamos conocerle. Por eso necesitamos ir a la fuente donde Él se revela. Necesitamos ir a su palabra. Pero también muchas veces necesitamos ayuda de buenos autores. Y yo recomiendo este libro, El conocimiento del Dios Santo, de A. W. Tozer, como también recomiendo los libros escritos también por él, Los atributos de Dios, de A. W. Tozer, y también recomiendo Los atributos de Dios, de Arthur Pink, que nos ayudan a ir conociendo a nuestro Dios, que nos va abriendo las escrituras para ir conociendo al Dios que se revela en su palabra. El pueblo que conoce a su Dios, decía Daniel, se esforzará y actuará. ¿Por qué Daniel podía decir eso? Porque Daniel experimentó en su propia vida que él conocía al Dios que le dio la fuerza para actuar. Por eso cuando él, siendo un jovencito y llevado como cautivo a Babilonia, llevado como cautivo a Babilonia, él rehusó comer la comida del rey. Él rehusó, él rehusó seguir las costumbres del, idolátricas que había en Babilonia. ¿Y por qué? Porque él conocía a su Dios. Porque él se refugió en su Dios y sabía que su Dios no le iba a fallar. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará. El pueblo que conoce a su Dios actuará con la fuerza que ese Dios nos da. Pero tú y yo necesitamos conocerle. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a seguir considerando la importancia que tiene para ti y para mí que conozcamos al Dios que se revela en su palabra. Y porque el Señor dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para concluir. Nuestro Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella te has revelado a nosotros. A través de ella podemos conocer de tu persona, de tus obras, de tus actos gloriosos, de tus atributos y de todo aquello que hace que tú seas el gran Dios y nuestro Padre Celestial. Y gracias porque te hemos conocido a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Gracias porque el conocerte nos humilla, el conocerte
hace que nosotros podamos gloriarnos en ti. Como Pablo decía, el que se gloría, gloríese en el Señor. El conocerte nos da tremendo consuelo y paz. Te damos muchas gracias porque habemos personas presentes en esta reunión que te conocemos, pero ahora también familiares nuestros que aún no te conocen, que necesitan conocer al Dios de la Biblia, al Dios de nuestra salvación. Te rogamos que la palabra tuya les alcance también. Queremos darte muchas gracias por tu palabra y nos encomendamos a ti, agradecidos de todo lo que nos das, en el santo y precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.